Ya que se terminó la parte del frente, vamos a empezar a tejer la parte de la espalda. Voy a doblar el tejido. Aquí en este mismo espacio anudé el hilo en el piquito de 3 cadenas. Esta vuelta es la que terminamos aquí con un punto alto. Aquí la empiezo con 8 cadenas, porque aquí se empieza a separar la parte del frente y la parte de la espalda. Y se va a continuar tejiendo exactamente como tejimos la parte del frente, la parte de la espalda, hasta la vuelta 26. Aquí empiezo la vuelta 27. Estoy contando esta que tenemos aquí marcada, donde se separó el frente con la parte de la espalda. Esta es la vuelta 40. Y aquí empiezo a contar desde la primera vuelta hasta la vuelta 26 en forma regular. Aquí empiezo con 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, 4 cadenas. Esta es forma regular, las 4 cadenas, y paso 3 puntos y empezamos a tejer los 7 puntos altos separados de una cadena, y todo el espacio siguiente va a ser en forma regular hasta llegar a las 4 cadenas que tenemos para terminar la vuelta 27. Aquí en el cuello vamos a disminuir hasta la vuelta 31. Así de que vamos a tejer hasta la vuelta 30 lo que es este espacio del cuello, igual, sin ninguna disminución. Solamente en los lados vamos a estar disminuyendo porque va a ser el hombro a partir de la vuelta 27. Aquí está terminada la vuelta 27 con 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Empiezo la 28 con una cadena y medio punto, 4 cadenas, y los lazos de 3 cadenas con medio punto en cada punto alto. Ahí están los lazos, que son 6 lazos de 3 cadenas, 5 cadenas. Así vamos a continuar en forma regular para llegar y terminar la vuelta 28. Aquí terminé la vuelta 28 con medio punto arriba de los 2 puntos altos, y empiezo la 29 con 3 cadenas, le doy vuelta y medio punto en cada lazo de 3 cadenas. Aquí tengo los lazos de 3 cadenas, que son 5, 3 cadenas. Es forma regular este espacio para continuar tejiendo cada espacio con los espacios de 2 puntos altos, 3 cadenas. Vamos a terminar la vuelta 3 cadenas. Es la vuelta 29. Termino la vuelta 29 con un punto alto en el medio punto y empiezo la vuelta 30 con 2 cadenas, le doy vuelta, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y medio punto. Aquí ya estamos formando el hombro. 5 cadenas, medio punto. Aquí tenemos que tejer 3, 4, 5 cadenas y medio punto. Estoy en la vuelta 30. Aquí tengo los lazos de 3 cadenas, que son 4 con 5 cadenas. Aquí vamos a tejer diferente. Como es el cuello, son 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, 5 cadenas. Vamos a continuar en forma regular para terminar 3, 4, 5.
aquí los lazos de 3 cadenas. Termino la vuelta 30 con el medio punto en la última piña que tenemos y tejemos 2 lazos de 3 cadenas. Aquí tengo el primero, el segundo, 2 cadenas, tengo una, 2, aquí tenemos 2 espacios de 2 cadenas y un punto alto. Lo voy a tejer en la base que tenemos en este espacio y está terminada la vuelta 30. La vuelta 31 vamos a deslizar un punto en cada espacio hasta llegar al último lazo de 3 puntos de cadena. También podemos cortar el hilo, cualquiera de las dos formas. Vamos a tejer el punto deslizado. Esta última vuelta vamos a tejerla solamente este espacio. Tengo 3, 4 cadenas y 2 puntos altos, 5 cadenas, y los 2 puntos altos, 4 cadenas. Y en este primer punto, ahí terminamos la vuelta 31. Tejemos la 32 con 4 cadenas. Le doy vuelta, es la última, la 32. Aquí en la mitad de las 5 cadenas voy a tejer un punto alto y ahí está terminada la vuelta 32, que es la última del hombro. Corto el hilo, ahí está el hombro de la parte de la espalda y está un pequeño resaque solamente del cuello de la espalda. Aquí vamos a anudar el hilo para terminar la vuelta en este espacio de 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido y empiezo a tejer 4 cadenas y el grupo de 4. Aquí tengo los 2 puntos altos, las 5 cadenas y los 2 puntos altos. Cuatro cadenas y terminamos en este espacio del primer lazo de 3 cadenas la vuelta 31. Terminamos la 32 con 4 cadenas, le doy vuelta y en el espacio de la mitad de las 5 cadenas el punto alto y ahí corto el hilo y está terminado el hombro siguiente. El tejido lo coloco al lado revés para unir los hombros. Esto es fácil para ir colocándolo en cada espacio. Aquí tenemos la última vuelta y estos 2 puntos altos que tenemos aquí y estos es el mismo, la misma vuelta. Empezamos arriba de los 2 puntos altos. En este espacio voy a anudar el hilo. Aquí ya tengo anudado el hilo en los 2 y 2 puntos altos de cada lado y tejo 3 cadenas. En el espacio que tenemos de cada punto, en este que sigue, medio punto, 3 cadenas, medio punto. No vamos a dejar de pasar ningún espacio, 3 cadenas, aquí está tomado este, vamos a tomar el siguiente. Así vamos a ir
uniendo hasta donde está el hilo, donde lo cortamos, de esta forma, con 3 cadenas y medio punto. Aquí tenemos el siguiente. Aquí ya tengo unido a la costura. Aquí tejí 2 cadenas solamente porque está el espacio más corto, así es de que adentro de la cadena tejí el último punto y corto el hilo, y así unimos el siguiente hombro. Así como tenemos este, está al lado revés, lo vamos a girar al lado derecho. Ahí está la costura. Vamos a unir el siguiente hombro. Si ya tenemos los hombros unidos, vamos a tejer la manga. La voy a tejer de otro color para que resalte el punto donde vamos a ir tejiendo. Solamente como una muestra lo voy a tejer con el mismo hilo en este color. Anudo el hilo en este espacio. Son 8 vueltas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Aquí en esta vuelta anudo el hilo. Empiezo con 4 cadenas. Cada lazo vamos a tejerlo de 4 cadenas y vamos a formar 4 lazos de 4 cadenas hasta el hombro. Ahí tengo 2, 3 y 4. Aquí está la mitad de las 2 piezas, que es el hombro. Hay que tomarlo con mucho cuidado para que tenga 2 hilos. Ahí está. Tejo 3 lazos de 4 cadenas. Todos los lacitos de la manga son de 4 cadenas, así de que aquí tengo 4. Tenemos que llegar hasta este espacio que es el mismo. Tengo 1, 2, 3. El último de 2 cadenas y un punto alto. Este es el mismo espacio. Ahorita le muestro. Ahí está los 8 espacios de 4 cadenas. Este es el mismo espacio donde empezamos. Aquí está la piña. Aquí empezamos y así terminamos igual en este lado, pero arriba del lacito. Lo que vamos a tejer son 2, 3, 4 cadenas y tejemos igual 7 lazos de 4 cadenas . Aquí voy a terminar. Tengo 3, 4. Ahí tengo 2, 3, 4, 5. 6 y 7. Aquí terminamos el último, que son 8. Cada vuelta van a ser 8. 8 lacitos. El último siempre es de 2 cadenas y el punto alto en este espacio tejo el punto alto y ahí están 8 lazos de 4 cadenas y empiezo lo mismo, 7 lazos de 4 cadenas, le damos vuelta. Vamos a estar tejiendo derecho y al revés del tejido. Voy a avanzar los 7 lazos. Ahí están los 7 lazos. Este es el primero.
y vamos a tejer el último como lo tejimos al final. En la segunda vuelta, esta que estamos tejiendo es la tercera vuelta. Van a ser 14 vueltas igual que vamos a tejer. Esta es la tercera. Aquí vamos a ir tomando el mismo espacio de cada 4 cadenas. Como estamos aquí, vamos a ir agregando la manga. Es más fácil hacerlo así que unirlo después con la aguja. Para mí se me hace mejor así. Son 2 cadenas y pasamos el espacio. Así lo podemos tejer en esta forma para que no quede tan grande el punto alto. Y de nuevo vamos a tejer los 7 puntos de 4 cadenas y tejemos igual en esta forma. Tengo 2, 3, 4, le doy vuelta y tejo los 7 lazos. Aquí están los 7 lazos en la vuelta 4 y terminamos igual con 2 cadenas y el punto alto. Ahí se va uniendo la manga. Este es el hombro y vamos a continuar de regreso. 4 cadenas, los 7 lazos de las 4 cadenas. En la vuelta 5, después de los 7 lazos, 2 cadenas. Siempre se termina igual cada vuelta. Y el punto alto, hacemos el punto alto tomando el espacio más o menos igual que los anteriores. Ahí está. Y me regreso con los 7 lazos al lado revés. Vamos a tejer la vuelta 6. Aquí estoy en la vuelta 6 al lado revés. Tengo las 2 cadenas después de los 7 lazos y el punto alto. Lo puedo tomar en este espacio de cadena y me regreso en la vuelta 7 con los lazos de 4 cadenas y así tejemos hasta la vuelta 13, porque la 14 ya es diferente la terminación en la vuelta 14. Vamos a tejer, aquí estamos en la vuelta 7, vamos a tejer lo mismo hasta la vuelta 13. Aquí estoy en la vuelta 13, aquí la terminé con 2 cadenas y el punto alto y tengo 4 cadenas para empezar la vuelta 14, ya es la última, para estar dándole la forma arriba a la manga. Aquí tengo las 4 cadenas, le doy vuelta y tejo 7 lacitos de 4 cadenas. Estoy en la vuelta 14, tengo los 7 lazos de 4 cadenas. El último lazo, 2, 3, 4 de esta vuelta, tengo las 4 cadenas en el punto alto, medio punto, y aquí empezamos la primera cadena, 2, 3, 4, para tejer hasta la mitad de la sisa, que es el costado. Aquí está debajo de la manga. Hasta aquí vamos a tejer 8 lazos de 4 cadenas y en medio tejemos uno más, que son 9 en total. Aquí tengo 4 cadenas. Vamos a ir espaciando los lazos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Aquí vamos a tejer el último 8 y estamos a la mitad. Aquí tejo 1. Así, con estas cadenas tejemos 9 lazos. Ahí está la mitad. Vamos a continuar para tejer 7 lazos de igual forma como lo tejimos. Aquí termino esta última vuelta. Aquí tenemos 9 lazos. Aquí está la marca de la mitad y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último que tengo aquí 7. Aquí deslizo y corto el hilo. Se tiene que cortar el hilo para empezar las siguientes vueltas, porque no podemos hacer la unión de cada vuelta en este lado de la manga. Se tiene que hacer en esta parte de abajo. Aquí vamos a anudar el hilo y debemos de tener al lado derecho, vamos a tejer todas las vueltas, porque terminamos cada vuelta y empezamos la siguiente vuelta. Debemos de tener 24 lazos en cada vuelta. Voy a tejer un medio punto para tener la base y terminar el punto deslizado en la siguiente vuelta. Así vamos a seguir levantando cada lacito de cadena. Con estos mismos puntos tejemos toda la manga, que son 24 lazos. Aquí ya estoy tejiendo con el hilo original. Aquí es donde anudé el hilo, así como les mostré con el otro color, y este es el primer lazo. Vamos a continuar tejiendo los mismos puntos, ya les mencioné también eso, y les voy a indicar cómo terminar y empezar cada vuelta para que se vaya en una sola línea la unión, que no vaya a ir tomando el punto inclinado. Vamos a tejer los 24 lazos. Esta primera vuelta que empecé después de que se anudó el hilo es la vuelta 15. Aquí termino con 2 cadenas y un punto alto en el medio punto. Ahí está cerrada la vuelta 15. Empiezo la 16, medio punto, y vamos a continuar tejiendo los mismos lazos, y ahorita les indico cómo vamos a cerrar la vuelta 16. Voy a cerrar la siguiente vuelta, que es la 16. La anterior la cerramos con un punto alto. Esta la vamos a cerrar con las 4 cadenas y deslizo en el primer medio punto. Y empezamos deslizando 2 puntos y medio punto para tejer el primer lazo de 4 cadenas. Esta es la vuelta 17 y se terminan 4 cadenas, medio punto, 2 cadenas y un punto alto en el medio punto. Esta es la vuelta 17. Así se va a estar terminando y empezando cada vuelta. La primera la tejimos con un punto alto, la segunda con las 4 cadenas y deslizamos 2 espacios de cadena, y así vamos a estar repitiendo la vuelta 15 y la vuelta 16 para terminar y empezar cada vuelta, para que vaya en una sola línea el inicio y la terminación de la vuelta. Se va a tejer lo largo que usted quiera la manga, de cualquier medida la puede tejer con estos mismos 24 lazos de cadena. Tengo la manga terminada. Vamos a contar las vueltas. Esta es la parte de abajo de la manga, donde vamos cerrando y empezando cada vuelta. Acá está el hombro. Si contamos desde el hombro son más vueltas, así de que voy a contar desde la primera vuelta, que es esta vuelta, y son en total 70 vueltas. Ahí está la unión toda
la línea para continuar cerrando y empezando cada vuelta. Al final usted le puede tejer cualquier orilla que desee. Voy a tejer 5 medios puntos en cada lazo de cadena. Ahí tengo 3, 4 y 5 y deslizo en el medio punto y de nuevo 5 y deslizo en el medio punto. Así le voy a terminar la vuelta. Aquí está la orilla de la manga terminada. Se ve más amplia la parte de abajo, pero son los mismos puntos. Tejí igual una vuelta de medio punto solamente en la orilla del cuello. En la parte de abajo también en la cadena de base le tejo una vuelta de medio punto. Aquí tiene ya la blusa terminada. Espero le guste, disfrútela, suscríbase y aquí estoy para el próximo. Gracias.